y ese tema se llama La voluntad de Dios no es como la pintan. ¿Cómo se llama el tema? Allá arriba los que están cerquita de Dios, juntitos los dos. La bendición de Dios no es como la pintan. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez este famoso refrán o este famoso dicho que yo no he dicho, cierto? Pero que dice más o menos así: el león, sí se lo saben, ¿verdad? El león no es como lo pintan, juzgando de manera errónea a alguien por su apariencia, y así creamos o nos creamos estereotipos que no tienen nada que ver con la realidad. Voy a estar hablando acerca de esta palabra. Voy a hablar de la conducta un poco, por lo que vamos a ver en un minuto más ahí en Romanos capítulo 12. Ahorita lo ponemos en pantalla. La voluntad de Dios no es como la pintan. El título no está o no habla de que esté errada o fracturada la voluntad del Señor. Más bien hablo de que la gente se está quejando todo el tiempo. Y comenzamos a hacer cosas como estas. Cuando nos pasa alguna situación, estamos en alguna adversidad, estamos pasando por una situación difícil. Yo no sé cuántos de ustedes, a mí me ha pasado que lo primero que viene a nuestra mente es si Dios existiera. O otra cosa que viene a nuestra mente es: si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas así? Si Dios existiera, ¿por qué no? No sé si alguno de ustedes estuvo en esa situación. Cuando tenía 13 años, a mis papás se les ocurrió divorciarse. Y lo primero que yo hice fue reclamarle a Dios. Me da mucha risa porque yo le reclamaba a Dios como que si no existiera, pero hablaba con Él. O sea, era como raro, ¿verdad? Y yo le decía a Dios: si tú existieras, si tú fueras bueno, yo no tendría por qué estar pasando por esta situación del divorcio de mis padres y la tristeza que nos embarga a mí y a mis hermanos. Y es tan interesante lo que la Biblia habla al respecto. Y quiero que vayamos, por favor, si son tan amables, a Romanos capítulo 12. Voy a leer el versículo 2 y voy a leer una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Me gusta mucho esta versión porque, para efecto de lo que estamos platicando esta tarde, es muy enfática en algunas palabras, sobre todo en esta. Mira, dice: no se amolden a la conducta. Diga conmigo: conducta. Entonces dice: no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto, repite, a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. La Reina Valera dice que de esta manera comprobaremos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo: Dios es bueno, su voluntad es agradable y es perfecta. Ahora, ¿sabe cuál es el mayor problema, amado, que nos impide vivir en esta verdad? El problema que nos impide vivir en esta verdad es que a menudo nosotros estereotipamos a Dios. Pensar que Dios es de una forma o actúa según nuestros planes, cuando realmente Él obra de acuerdo a su potestad y a su soberanía. Porque Dios es Dios. La Biblia dice en Hebreos que quien se acerca a Él crea que le hay. La traducción original no habla de que existe, dice que le hay. Porque Dios no existe, Dios es. Diga conmigo: Dios es. Y en la soberanía de Dios, Él no puede estar encajonado en un prejuicio mental que tú y yo podamos tener. Por eso Pablo le escribe a los romanos y les dice que cambien su forma de pensar, que cambien su conducta, para que cuando cambien su conducta puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y qué más. Pero para definir el estereotipo sería importante saber qué es lo que la gente dice acerca de los estereotipos, o por qué se dice que es un estereotipo, a qué se le llama un estereotipo. Yo, buscando ahí, haciendo mi tarea de investigación, encontré que el estereotipo o el hablar del estereotipo es la percepción exagerada, con pocos detalles y simplificada, que se tiene sobre una persona o cosa, o grupo de personas o cosas que comparten ciertas características, cualidades, habilidades, o sea, lo que se busca. El texto de Romanos, hermanos, contiene las características de cómo es la voluntad de Dios según Él y no según nuestras percepciones. Quiero preguntarle para que no se distraiga: ¿dejaron su ropa afuera? ¿Nadie? ¿Arriba? ¿Ropa afuera? Muy bien. Sí, ya el hermano dice. Bueno, concéntrese, olvídese la lluvia un momento. Concéntrese en la palabra, ¿está bien? El texto de Romanos contiene las características de cómo es la voluntad de Dios. Diga conmigo: según Él. 1, 2, 3. No según yo.
¿sí? Y no según nuestras percepciones. Lo interesante es que en el texto se lee esto, dice, no se acomoden o no se amolden a las conductas de este mundo. Pablo no está escribiendo acerca de un tema espiritual, aunque por supuesto la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Pero en este preciso instante, cuando le está hablando a los romanos o les está escribiendo a los romanos, él está hablándoles acerca de su conducta, de cómo nos comportamos con nuestro entorno. Y cuando podamos comprender, amados, o dejar que esta verdad nos sea revelada al corazón, podremos disfrutar de la voluntad de Dios, sea como sea que se nos presente. El detalle es que hemos tenido una percepción a veces de cómo Dios ha hecho cosas en los días pasados en nuestra vida. Le voy a preguntar algo para que todos participen. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hecho un milagro? Dios ha hecho un milagro en su vida. ¿Cuántos de ustedes? Al 99.9% Dios ha obrado un milagro en su vida. Y resulta que ese milagro pasó de una manera. Usted recuerda perfectamente cómo fue ese milagro. Solo usted lo sabe y Dios, y si lo compartió con alguien más va a saber de lo que usted está hablando. El error que cometemos la mayoría de las personas, cristianos, no cristianos, es pensar que porque Dios lo hizo de una forma aquel día, Dios está obligado a volver a manifestar ese milagro de la misma manera el día de hoy. Y le tengo una noticia: Dios es soberano. Y en su soberanía, yo nunca vi a Jesús, o por lo menos leo en los evangelios, hacer el milagro de la misma forma. ¿Se acuerdan cuando sanó a un ciego de una manera y luego sanó al otro ciego de otra forma? Cuando sanó a unos leprosos, a unos les dijo de lejos, a otros los abrazó, los agarró. Jesús siempre está haciendo cosas distintas. Dios está haciendo cosas distintas. El Espíritu Santo está haciendo cosas distintas. Y el problema de nosotros es que por tener una concepción previa o un prejuicio de lo que decía ahorita en este momento, con muy poco conocimiento de su palabra a veces, pensamos que Dios va a actuar de la misma manera el día de hoy, y no es así. Pero Pablo nos dice que para que podamos nosotros entender la buena voluntad de Dios, agradable voluntad de Dios, perfecta voluntad de Dios, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que cambiar nuestra conducta. Y lo quiero decir con mucho respeto, amados, pero sucede que muchas veces nosotros hacemos fetiches de las cosas. Pensamos que porque me tomé esta agua, Dios utilizó esta agua para sanarme. Tal vez sí, pero no significa que Dios está metido en esta botella. No significa que Dios está metido en su Biblia, aunque es la palabra de Dios. No significa que usted, creyendo en una estampita, en una imagen, en una cruz o en algo, piense que Dios está ahí limitado, porque Dios no está limitado. La Biblia dice: Dios es. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es omega. No hay nada fuera de Dios. Dios está en todo. Y cuando nosotros comenzamos a pensar que el milagro que estamos esperando o la situación por la que estamos orando va a venir de la derecha, resulta que viene de la izquierda, o viene de arriba, o viene de abajo. Usted le está esperando de un lado y de repente viene de otro. Y decía en la mañana, a veces piensas que no, pues el banco me va a prestar, y quizás no te la esperabas. De repente tu suegra llega en la tarde y dice: yo te presto el dinero, mijo. Y no le quieres quedar de ver a la suegra. Alguien dijo: aleluya, me está hablando el Señor. Cuando tenemos conceptos preconcebidos, tenemos algo que se llama paradigma. Diga conmigo: paradigma. Le voy a enseñar una tablita que tenemos, que hicimos, desarrollamos. Nos costó mucho trabajo hacerla. Voy a pedir por favor a la gente de producción. Nos costó mucho poner ese cuadro, esa flecha y ese otro cuadro. ¿Se alcanza a leer? Dice: no es lo que nos sucede lo que afecta nuestra vida, sino la forma como interpretamos lo que nos sucede, lo que nos afecta. ¿Sí se entiende? Lo voy a leer otra vez, usted léelo ahí en la pantalla. No es lo que nos sucede lo que afecta nuestra vida, sino la forma como interpretamos lo que nos sucede, lo que nos afecta. Eso se llama paradigma. Paradigma es el modo en que vemos el mundo, cómo lo percibimos, cómo lo comprendemos y cómo lo interpretamos. Y sabe una cosa: ¿quién conoció la mente del Señor? Nadie conoce, porque Dios es soberano. Y en su soberanía y en su grandeza, Él quiere obrar un milagro en tu vida. Pero te tengo una noticia el día de hoy: no lo va a obrar en tu vida como tú lo estás esperando o como tú lo estás queriendo percibir, porque tú y yo tenemos un prejuicio. Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros
de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo dijimos que es su voluntad? De acuerdo a Romanos capítulo 12, buena, agradable y perfecta. Hablando un poquito más de los ejemplos de paradigmas y de estigmatizar las cosas o de ponerlas en un cuadrito, un grupo de investigación hizo una pequeña encuesta a mujeres de 15 a 45 años. Entonces les preguntaron esto, y esta pregunta también es abierta para ustedes, puede contestar, ¿de acuerdo? Les dijeron: ¿tú crees en el amor a primera vista? ¿Crees que te puedes enamorar a primera vista de un hombre calvo, pelón, chimuelo, sin dientes, que babea, que no puede articular ni una palabra y que además ni siquiera puede caminar ni sabe caminar? Ellas contestaron: no, jamás, líbreme Dios. ¿Qué contestarían las mujeres de la fe el día de hoy de 15 a 45? No, ¿verdad? Después de que hicieron esta pregunta, les mostraron esta fotografía. A ver, les pregunto, mujeres de 15 a 45, ¿si se enamoran o no se enamoran? ¿Sí o no? Están muy agüitadas las mujeres, las de las mañanas estaban más. Es el calor, yo creo, o algo, el clima está pasando. ¿Si se enamoran o no se enamoran? Pero ¿qué pasa cuando te di la imagen? ¿Qué vino a tu mente? No me cuentes, pero ¿qué vino a tu mente? No estaba hablando de un testimonio personal, mucho menos. Dije calvo sin pelo, pero bueno, ninguno de los que somos calvos en esta congregación estamos incluidos ahí. Por lo menos yo sí tengo dientes. ¿Por qué dimos una negativa? Porque tuvimos una imagen preconcebida de algo que conocemos o de algo que imaginamos que era como nosotros pensamos. ¿Sí me expliqué? Sí, está claro el ejemplo. La voluntad de Dios, diga conmigo, es buena, según Dios. Dígalo, es buena, según. Puede que justo ahora, mi amado hermano, no te parezca que Dios es bueno, porque lo que estás viviendo no lo parece. Parece que estás viviendo una película de terror, o que Dios se ha olvidado de ti y estás al margen de sus planes. Pero te tengo una noticia. Isaías 55:8 dice que los pensamientos y los caminos y los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Él tiene mejores planes para ti, Él tiene mejores caminos para ti. Pero es la voluntad de ¿quién? Diga conmigo, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Salmo capítulo 100 o Salmo 100 versículo 5 dice: porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo 119, David escribió en el versículo 68: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 34 dice: dad gracias al Señor porque Él es bueno. Diga conmigo, Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Segundo, la voluntad de Dios no solamente es buena, también es agradable. ¿Según quién? ¿Según quién ahí arriba, por favor? La voluntad de Dios es agradable, según Dios. Pero puede que justo ahora, mi querido hermano, como están sucediendo las cosas ahora mismo, en tu percepción no sabes bien, no se ve bien, no sabe bien, no está agradable la voluntad de Dios. Hasta estás incómodo, hasta estás enojado, estás desesperanzado y no tienes la más mínima intención de ponerle like a la publicación de Dios en tu vida, porque no la estás pasando bien y porque has tenido una idea preconcebida. La voluntad de Dios no es como la pintan. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Perdóneme que sea repetitivo, pero este es el mensaje de esta tarde. Usted se va a ir de este lugar no como entró. Usted va a llevar un mensaje de esperanza hoy en su corazón, y tenemos que entender que tenemos que trabajar a un nivel conductual. Si no cambiamos nuestro chip, si no cambiamos nuestra conducta, vamos a seguir solamente siendo cristianos de domingo, cristianos de miércoles,
y no vamos a poder entrar en una relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso digo que la voluntad de Dios es agradable, no según mi percepción, sino según Dios. Número 3, es perfecta. ¿Según quién? ¿Es perfecta según quién? La perfección según el hombre, según el ser humano, tiene medidas perpendiculares, simétricas, tiene orden descendente o ascendente, tiene tamaños de más a menos o viceversa, tiene tonalidades claras en el caso de los colores, oscuros. Pero nunca pensaríamos que en el caos de colores, en el revoltijo de colores, según nuestra perspectiva, no podríamos hallar armonía y perfección, porque nuestra mente está cuadrada. ¿O cómo explica usted el orden de los planetas y la oscuridad del universo en perfecta armonía, fluyendo para que la tierra sea lo que es? Y lo que la Biblia dice: la tierra es el estrado de los pies de nuestro Dios, que nuestro Dios es todopoderoso. Pero como nuestra percepción, si a mí me hubieran puesto a acomodar los planetas, yo como buen niño de kinder, chico, mediano, grande, ¿verdad? O desde el más chico hasta el más grande, o del más grande al más chico, o uno chico, uno grande, uno chico, uno grande. No sé cómo se te hubiese ocurrido a ti acomodarlos, pero Dios, en su infinita potestad, en su infinita sabiduría, acomodó las cosas como Él sabe que tienen que estar. Porque se trata de la voluntad de ¿quién? No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dios está empeñado en que tú y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Pero no lo vamos a poder lograr si no tenemos el día de hoy un cambio de mentalidad, un cambio de conducta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Primera de Corintios. El error de estereotipar a Dios se produce por el hecho de que nuestras conductas levantan prejuicios a partir de lo poco que le conocemos, de lo poco que nos metemos con su palabra, de lo poco que oramos, de lo nulo que alabamos al Señor. No sé si me estoy explicando. Estamos queriendo tener una comunión con Dios, pero pasamos más tiempo en otras cosas que realmente buscando su presencia. Por eso la palabra de Dios nos insta, nos impulsa a través de Cristo a conocerlo. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 al 11, versículo 9, 11 hasta el 16. Dice, estoy leyendo también la nueva Biblia viviente. Dice: esto es lo que las Escrituras dicen: ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Por eso les decía hace un momento: ¿quién puede conocer la mente de Cristo? ¿Cómo podemos pensar que Dios está en una cajita nada más, o está en una estampita, o está en un pedazo de madera, o está en un bote de agua, o va a ser el milagro porque lo hizo el otro día, lo hizo de esta forma, hoy lo va a hacer igual? ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Solamente el Espíritu que escudriña los corazones. Lo que significa que tú y yo necesitamos tener una relación estrecha con el Espíritu Santo para que nos revele las cosas que Dios quiere hacer. Amados, no podemos seguir pensando que Dios está allá y de vez en cuando viene aquí para ver cómo están las cosas. No, Él es Dios y está en todo momento, en todo tiempo. Él no niega su deidad. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que buscamos. Ese es el Dios al que te presento a ti, persona que vienes por primera vez a este lugar, amigo, amiga. Ese es el Dios todopoderoso. Pero con nuestra percepción equivocada corremos el riesgo de no querer conocerlo o no poder conocerlo. Continúa diciendo ese versículo: nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnosla, ya que su Espíritu lo escudriña todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el Espíritu de esa persona. Dice: así nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el Espíritu de Dios. Y pregunta: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Vuelve a preguntar: ¿quién podría enseñarle? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo.